Nuestro próximo panel de conversación nos acompaña Alexandra Barros, ingeniera comercial, contador público y auditor en la Universidad Gabriela Mistral y Universidad Nacional Andrés Bello. Soledad Bastías, ingeniera civil y magíster en Ingeniería Informática de la Universidad de Santiago de Chile. Pau Pellicer, ingeniero superior en Informática de la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC. Willy Bascuñán, ingeniero civil industrial e ingeniero en informática de profesión, magíster en ciberseguridad, Universidad Adolfo Ibáñez, diplomado en administración de proyectos, Pontificia Universidad Católica, y nuestro moderador, Carlos Bustos, director regional de servicios de ciberseguridad para Sonda, director Alianza Chilena de Ciberseguridad, presidente Mesa de Ciberseguridad en ACTI. Ha liderado equipos de alto rendimiento multiculturales y multidisciplinarios de distintas generaciones en empresas de tecnología de información y telecomunicaciones, posicionadas en mercados de alto crecimiento y orientadas a la transformación digital de las organizaciones. MBA e ingeniero civil de industrias con amplia experiencia en la definición y ejecución de estrategias de go-to-market y ciberseguridad. La conferencia de hoy, Desafíos del CISO. Bienvenidos. Muy buenos días a todas y todos y bienvenidos a este conversatorio de los desafíos del CISO, que forma parte del tercer Summit de Ciberseguridad UOQC, donde hoy día tenemos un panel de expertos con una larga y exitosa carrera en el ámbito de la seguridad de la información. Mi nombre es Carlos Bustos de Derra, soy director regional de servicios de ciberseguridad para Sonda. Adicionalmente soy director de Alianza Chilena de Ciberseguridad y presido la mesa de ciberseguridad de ACTI, y hoy día voy a estar moderando este encuentro. Nos acompañan hoy 4 expertos de diversos campos en ciberseguridad. Voy a partir por presentar a las damas. Nos acompaña Soledad Bastías, directora corporativa de ciberseguridad IT y OT para Codelco. Soledad es ingeniero civil y magíster en Ingeniería Informática de la Universidad de Santiago de Chile. Tiene varias certificaciones internacionales en ciberseguridad, ha hecho toda su carrera en ciberseguridad de la información y comenzó el año 2003 trabajando para Novarres. Ha pasado por varias industrias, hoy está en minería y es docente del diplomado de la Universidad Católica con foco en ciberseguridad OT. Conozco a Soledad hace varios años y siempre he tenido una pasión por el tema de ciberseguridad, y hoy busca motivar a aquellos que se están iniciando en las carreras a especializarse en ciberseguridad para OT. Buenos días, Soledad, y bienvenida. Buen día, Carlos. Agradecida por la invitación. Espero aportar al conocimiento de los que están conectados en este momento, sobre todo motivarlos a que se incorporen a esta carrera tan bonita de seguridad de la información y sobre todo en el mundo con foco en lo que es infraestructura crítica y mundo industrial. Excelente. Nos acompaña también Alexandra Barros, que es ingeniero comercial, magíster en riesgo del negocio de la Universidad de Chile, cuenta con diplomado y varias certificaciones nacionales e internacionales. Comenzó el año 2000 con el tema de riesgo operacional. Su experiencia ha estado ligada al sector financiero y estuvo mucho tiempo en el regulador, la superintendencia de banco y lo que hoy es la Comisión de Mercados Financieros. Trabajó durante 12 años en el regulador y durante el último año, durante la pandemia, se cambió y se desempeña como gerente de riesgo operacional y ciberseguridad en Copeuch. Alexandra hace clases en Duoc y en la Universidad Católica, hace clases de normativas a abogados. Buenos días, Alexandra, y muy bienvenida. Hola, Carlos, gracias por la invitación. También que, igual como lo que decía Soledad, pretendemos que sea un panel de conversatorio bien liviano, bien entretenido, que podamos aportar a los oyentes hoy día y que podamos generar esa curiosidad y esas ganas y esa pasión que yo creo que a todos los que nos convoca la tenemos para tomar estas materias que son a veces bien duras, pero que al fin del día valen la pena. Excelente, excelente. Nuestro tercer panelista es Willy Bascuñán Silva, ingeniero civil industrial, ingeniero en informática de profesión, magíster en ciberseguridad de la Universidad Adolfo Ibáñez, diplomado en administración de proyectos de la Pontificia Universidad Católica, tiene varias certificaciones. Actualmente Willy es CISO de IMET y docente de UOQC.
Willy tiene más de 15 años de experiencia en tecnología de información, ocupando cargos en instituciones gubernamentales y privadas. Muy buenos días, Willy, bienvenido. Hola Carlos, un gusto saludar. Agradezco la invitación de Duoc para este conversatorio. Súper importante en este mes de la ciberseguridad, generar conciencia en todas las personas y también apoyar a los estudiantes de Duoc para que entiendan un poco cómo es este trabajo y tener la mirada interna de los distintos profesionales que están acá en este panel. Así que muchas gracias. Gracias, Willy. Bueno, finalmente, desde Andorra nos acompaña Pau Pellicer, quien es ingeniero de informática en la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene varias certificaciones en ciberseguridad. Comenzó su carrera como desarrollador y ha trabajado en varios sectores: investigación y docencia, sistema informático para respuesta rápida a incidentes de cuerpo de seguridad y emergencias del Estado. Trabajó también en el sector automotriz, turismo y finanzas. En los últimos 12 años ha estado como CSO de Banc Sabadell de Andorra, y como CSO ha profundizado en diversos aspectos. El CSO no solo ve la parte de seguridad informática, sino que también la parte de seguridad física. Entonces ahí Pau ha estado metido en temas de la ISO 27000, desarrollo de un cuerpo normativo de ciberseguridad, protección de datos, todo lo que tiene que ver con arquitectura segura, pero también ha estado conectado a los sistemas de biovigilancia, control de acceso físico e intrusión, y sistemas de autoprotección y planes de evacuación. Entonces mezcla un poquito los dos mundos. Bienvenido, Pau, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Quiero agradecer a la Duoc también la invitación a participar en este panel. Estoy muy ilusionado con poder participar. Espero pues, poder aportar algo a la audiencia que vamos a tener, que sirva, como han dicho mis compañeros de panel, ¿no? para motivar. Y espero yo también aprender algo de este panel de lujo que tenemos y de esta charla que vamos a tener ahorita. Muchas gracias. Bien, gracias, Pau. Bueno, para partir, y partir con una pregunta bien general, y para entender un poco de dónde están abordando el tema de ciberseguridad, un poco, y que cuenten quizá un poquito su historia. Cuando partieron el tema de ciberseguridad, ¿bajo qué framework o conceptualmente de dónde veían el tema de la ciberseguridad? ¿Y cuál es el framework o cómo lo están viendo ahora y por qué lo están haciendo? Abro es una pregunta abierta, abro para que respondan. Mira, te puedo comentar, Carlos, que bueno, cuando partimos, no sé si había muchos frameworks. Esto era medio inhóspito el campo de la ciber cuando nosotros tomamos los temas, que no era ciber, sino que lo hemos comentado en algunos otros lugares, que era seguridad de la información, y después fue acuñándose este término y hoy día ya está bien posicionado y habla por sí solo. En mis inicios básicamente estaba el BS, la British Standard, lo que fue mutando a las ISO que hoy día conocemos, la 27001, 27002 eran grandes referentes en estos temas, donde las fuimos acuñando de manera parcial. Era un recorrido que hoy día no se conocía, o sea, que en ese minuto no se conocía tanto, se fueron acuñando en la medida de lo posible, como se hablaba, y después ya el área bancaria, que es donde yo me he desempeñado en toda mi carrera, las tomaron más fuertemente. Y hoy día ya existe un mix de framework que yo he instalado. Hay un tema de mejores prácticas que uno va mixando y va adaptando también a las industrias donde uno trabaja. Mucho NIST, mucho CAT FFIEC, que es un framework que se basa en normativa americana. Yo creo que esa es como la gran alianza que hoy día yo estoy tomando. El CAT FFIEC corresponde al Consejo Federal de Examinación de las Instituciones Financieras en Estados Unidos, y es un framework que
es bastante, engloba como lo mejor de los mundos, y eso es lo que me gusta bastante. Lo estamos aplicando hoy día en Copeuch y creo que ha sido una buena experiencia. Excelente. Bueno, yo si queréis puedo hablar también un poco de mi caso, o de mi experiencia en este sentido. Al principio, como decía Alexandra, pues yo empecé con la BS 1799, ¿no? Que era un poco la base de todo, que rápidamente, por lo menos en mi caso, ya entré en lo que es la 27001. Y en aquel momento, que no había tantos marcos de control específicos y sectoriales, ¿qué hacíamos? Cogíamos la 27001 y tal como nos indicaban las mejores prácticas, voy a ver qué controles aplican a mi empresa, a mi negocio, a mi sector, y uno se hacía su propia selección de controles dentro de todos los que proponía la norma y se acababa fabricando de algún modo su marco de control hecho a medida, pero basado un poco en aquel gran marco, ¿no? que nos ofrecía la 27001. Luego han ido saliendo muchos marcos sectoriales, ¿no? En mi caso, pues esto lo hemos ido modelando y ahora estamos aplicando el marco de control de la Autoridad Financiera Europea, de la EBA. ¿Por qué? Pues porque trabajo en un banco y ese banco está en territorio europeo y al final esto podría incluso resultar más fácil para el que empiece ahora, porque podría decir, si yo trabajo en este sector, en este tipo de empresa y con estas características, el marco que me corresponde es este. Sin embargo, para mí es muy positivo haber hecho ese camino previo, ese ejercicio previo de tratar yo de hacer la selección de controles y de trabajar en un marco de control propio, porque luego me ha dado mucho más criterio a la hora de evaluar un marco de control pues estándar que ya viene de las instituciones como el que tenemos actualmente en nuestro sector, ¿no? Pero bien, en definitiva, es para decir que esto antes pues era un trabajo más de diseño por parte del CISO o del responsable de seguridad o del security manager, ¿no? Que antes estaba como todo más unido en una sola figura. Y ahora está todo como más pautado, como más a ti te corresponde por estar en el sitio donde estás y por desarrollar la actividad que tú desarrollas. Excelente. Sí, bueno, ahí tal como planteaba Alexandra y Pau, en los inicios donde principalmente se denominaba seguridad informática, ¿no? Cyber security, y ahora ya seguridad de la información, que se mezclan. El estándar más conocido era el BS, que después mutó a la ISO 27001, y ahí donde gran parte es el conocimiento que uno tenga del negocio y obviamente de los riesgos asociados. Estos estándares son un apoyo y las buenas prácticas con respecto a la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, pero hay que basarse en los riesgos de la organización. Uno no puede pretender implementar los 114 controles de la ISO 27002, porque a lo mejor muchos de ellos no aplican. Y por otra parte, también ir complementando con diferentes normas que existen, como NIST, SIS, que también apoyan mucho y que se cruzan entre sí. Muchos controles se cruzan entre ellos. Algunos son un poco más técnicos que ayudan a entender un poco más cuál es la implementación que se debería realizar dentro de la organización para cumplir con ese control. Entonces, tal como lo mencionaba Pau, finalmente uno termina construyendo un estándar propio y alineado con la organización y los objetivos estratégicos que tiene que cumplir esta. Recordar que la seguridad de la información y la ciberseguridad son un apalancador para el cumplimiento de los objetivos de negocio de la organización. Entonces, es súper importante entender los riesgos y entender cuáles son los controles que a mi organización aplican. Excelente. Sí, Carlos, un poco complementar que, bueno, tal como decían los colegas, uno partió, había bastante poca framework con que trabajar al principio. La British Standard fue, yo diría, un paraguas súper importante para los que comenzamos por ahí por el año 2000, 2002. Era lo que había más armado y que podía
considerar todos los dominios que uno tenía que contemplar y armar y ya tener en la mente un sistema de gestión de seguridad de la información y tratarlo como un proceso más dentro de las organizaciones. Hoy día hay mucho más, hay muchas más frameworks que uno puede adoptar. A mí me sigue gustando mucho el tema de la ISO, lo encuentro que tiene una madurez, ha ido armándose en el tiempo, hay una serie de documentos que te permiten implementar dentro de cualquier tipo de organización. Ahora, en el caso, yo estoy en Codelco, es una minera, todos la conocen, digamos. Entonces, ahí efectivamente nosotros tenemos sistemas de control industrial, que nosotros le llamamos tecnología operacional, sistemas OT, y ahí hay un nicho súper importante para los que trabajamos en ciberseguridad de especializarnos en esas temáticas. Y ahí efectivamente también hay un estándar que se llama la ISA IEC, la 62443, que nosotros la hemos acuñado para todo lo que es ciberseguridad en el mundo industrial. Por lo tanto, hoy día no es adoptar uno quizás como paraguas, pero hay otros frameworks que uno los puede ir complementando. Lo que a mí me ha pasado es que cuando empiezo a tomar otro, me doy cuenta que tengo ya bastante avanzado porque tomé otro estándar de referencia anteriormente. Entonces muchos no es que sean excluyentes, al contrario, van complementando otras partes que de repente uno le falta en ese proceso de gestión de seguridad de la información, ya sea en la parte de respuesta, en la parte de cómo hacer la detección, en cómo tener el flujo, etcétera. Entonces, yo le diría a todos que uno tiene que acuñar uno y empezar a buscar en otros, depende del sector en el que esté trabajando, cuáles te van a complementar para poder tener, como decía Willy, esta mirada de riesgo, de identificar cuáles son los riesgos, priorizar de acuerdo a los impactos para tu organización y definir cuáles son los controles que vas a implementar en base a esa mirada de riesgo y también orientado al negocio. La ciberseguridad tiene que ser un habilitador orientado a la estrategia del negocio, porque esa es la manera de que uno pueda hacer visible que los riesgos tienen una importancia, de que pueden afectar la continuidad de las operaciones y conseguir llevar una estrategia muy alineada al negocio. Eso. Excelente, gracias, Soledad. Bien, pasemos a nuestra siguiente pregunta y quizás para algunos colegas que están ahí lidiando con el tema de la seguridad de la información en sus organizaciones. Pero la pregunta es, ¿qué ámbitos de la ciberseguridad pueden ser outsourceados? O sea, puedo traer un tercero que me ayude. ¿Cuáles deben ser outsourceadas? ¿Y cuáles en ningún caso deben ser outsourceados? O sea, es responsabilidad de la organización. Un poquito abierta la pregunta, no sé quién le gustaría responder ahí. Si quieren la cojo, si quieren la tomo yo para empezar y luego ahí me dan también sus opiniones. Primero quería añadir un pequeño matiz para los estudiantes o la gente que se incorpora o se quiere incorporar al mundo de la seguridad y han escuchado la pregunta anterior. Todos hemos hablado que cuando empezamos hace 20 años, no me gustaría que pensaran que la ISO 27001 es una antiguaya y algo que ya no van a tener que estudiar. Los colaboradores o la gente... Los antiguayos somos nosotros, digamos. Claro, está claro, pero lo que quiero decir es que todos lo hemos presentado como algo que empezamos por ahí y luego nos fuimos especializando, pero yo todavía hoy en día, el año pasado se ha incorporado una persona nueva a mi departamento y lo primero que le pedí en su carrera de formación en seguridad fue que se certificara en 27001. Es decir, sigo considerándola una base perfectamente actual para empezar en todo esto y para tener una visión global de un SGSI. ¿De acuerdo? O sea, eso solo como aclaración. Ahora, disculparme por esta pequeña cuña, ¿no? Porque digo, igual hemos dado una impresión falsa de esta ISO. Sobre la pregunta que hacías ahora, Carlos, es un tema que recurrentemente a lo largo de los años y en los distintos sitios donde he estado ejerciendo, pues siempre nos hemos preguntado, ¿esto outsourcing o esto personal pues propio de la casa, ¿no? Y seguramente, respondiendo estrictamente a la pregunta de cuáles pueden ser outsourceados, seguramente se pueden outsourcear todos. Es decir, alguien muy proclive, ¿no? a subcontratar podría outsourcearlo todos. Entonces yo lo que voy a dar es mi visión de lo que yo creo que puede o debe o no puede outsourcearse, ¿no? Dicho que todo técnicamente puede ser outsourceado,
Yo sí hay cosas que en la seguridad hay cosas que requieren de una cierta independencia y que por lo tanto es bien difícil que la persona que las gestiona habitualmente en el día a día pueda luego pues también llevar a cabo esa función de autoauditarse o autohacerse un pentest de seguridad, ¿no? Entonces, estas cosas como una auditoría de seguridad, un pentest externo, pues yo creo que son cosas que incluso es conveniente outsourcear para dar una mayor independencia a los resultados que se están obteniendo. A veces, como es mi caso, este outsourcing puede ser porque formas parte de una multinacional, de una organización bien grande, y entonces la casa matriz te puede dar este tipo de servicios y te los puede ofrecer con el suficiente nivel de independencia, ¿no? Hay una cosa que yo sí que diría que es prácticamente obligatorio outsourcearlo. Hoy en día plantearse, yo voy a fabricar mi propio SOC, ¿no? Mi propio centro, ¿no? de respuesta 24/7 ante incidentes, yo creo que si alguna empresa intenta hacer esto por sí sola, pues bueno, se está perdiendo gran parte de todo lo que pueden ofrecer estas infraestructuras. Y es por un tema de que si subcontratamos, pues como más grande sea el SOC, como más empresas esté atendiendo y como más datos de todas las empresas y de todo el mundo esté correlacionando, pues más efectivo va a ser en la detección de ciertas amenazas, por supuesto siempre pues manteniendo confidencialidad entre sus empresas cliente, etcétera, etcétera. Pero este es un campo en el que yo no recomendaría hacerlo en casa, recomendaría fuertemente también pues, llevarlo a un outsourcing, ¿no? Y por no extenderme mucho, hay un par de cosas que yo recomendaría siempre hacerlas en casa. Lo que es definir, por ejemplo, las políticas de seguridad de mi empresa, pues evidentemente podrá llegar un consultor externo, podrá coger las mejores prácticas de mi sector, incluso pasarse varios meses o varios años en mi empresa, conocerme muy bien y proponerme unas políticas, pero quien mejor va a conocer eso va a ser la propia empresa y con una alta participación de la propiedad de esa empresa. Y sobre todo hay un aspecto que creo que no puede venir ningún externo a definirlo, por lo menos en el sector bancario donde yo estoy, que es lo que se llama el apetito de riesgo. Todos aquí trabajamos en seguridad y estamos claros en que no vamos a tener nunca un riesgo cero. Entonces nosotros vamos a establecer un nivel de riesgo en el cual nos vamos a sentir confortables. Eso no puede, o yo creo, no quiero ser categórico, pero no creo que pueda venir nadie de fuera a decirme cuál debe ser mi nivel, mi apetito de riesgo, ¿no? Lo que yo estoy dispuesto a asumir o a arriesgar de mi organización para luego definir prioridades y empezar a implementar medidas pues, de mitigación o de transmisión o de tratamiento del riesgo en general. Estoy seguro que no todo el mundo está de acuerdo con todo lo que he dicho, pero bueno, ahí está el debate. Bien. No sé si alguno de los otros panelistas tiene algo para complementar o quizá un punto distinto. Básicamente ahí Carlos, no puedo estar más de acuerdo con casi todos los puntos que propone Paul, pero sí siento que hay un matiz que se debe abordar de una manera distinta y a lo mejor ahí tener consideraciones diferentes, que es la madurez que tenga la empresa en este tema, porque muchas veces nos encontramos con empresas pequeñas, con poca capacidad instalada y también con poca capacidad humana y profesional para poder atender esto, y a lo mejor ahí partir con outsourcing de algunos temas es válido para ir generando el aprendizaje interno. No siempre saben cómo tomar esto, andan bastante extraviados por el tema de ciber, entonces siento que para poder canalizar de una manera profesional, perder poco tiempo en la implementación, conviene asesorarse, pero a lo mejor ir siempre asentando un camino de, en principio me asesoro con un outsourcing, pero logro después tener la capacidad de internalizar lo que decía Pau. O sea, de internalizar el apetito, de que el directorio conozca de qué estamos hablando, porque de repente tú vas a presentar a un directorio que si bien, como dice Pau, nosotros no, bueno, yo y él nos desenvolvemos en un ámbito financiero,
hay directorios que no conocen de ciber, entonces probablemente poco se pueden pronunciar frente a apetitos y frente a esta terminología que puede ser muy lejana. Y en esa parte yo sí recomendaría entrar en un outsourcing de principio, pero sí con la visión de lo que compartía con Pau, que es después tomar esta posición y ya empoderarse de que yo defino el apetito, que yo hago la gobernanza, que yo como empresa con recursos internos me conecto con el directorio y eso. Excelente, excelente. Claro, ahí hay temas importantes. ¿Cuál es el apetito de riesgo que tengo, no es cierto? Y eso conjugado con el nivel de madurez que tiene mi empresa y cómo logro avanzar más rápido, cómo logro que me ayuden. Entonces, quizás en algunos temas que estoy menos maduro, busco ayuda externa, en los temas que estoy un poquito más maduro, los internalizo ahí, haciendo una mezcla. Bien, Ahí, excelente. Carlos, Dale. yo también diría que uno no puede externalizar o outsourcear el core, Claro. tu función principal de negocio, el conocimiento que tú tienes que tener, eso tiene que estar dentro de la organización. Tú te puedes apalancar con servicios de outsourcing en distintas áreas, temas de revisiones, compliance, temas de concientización, campañas que te ayuden, temas como decía muy bien Pau, el tema del SOC, porque efectivamente ese conocimiento especialista hay que mantenerlo en el tiempo y eso es súper costoso de tenerlo internalizado y lo necesita 7x24. Entonces, efectivamente eso uno lo puede outsourcear, pero el core, la parte más importante que uno tiene que tener el conocimiento de lo que está pasando, de la estrategia, del gobierno, eso tiene que ser interno, tiene que estar siempre al interior de la organización. Qué interesante, qué interesante. Claro, y bueno, y estamos hablando de empresas del sector financiero, empresas gigantes como Codelco, digamos, y esta visión como que coincide un poquito entre los distintos sectores, digamos, qué se puede sacar de la organización y qué tiene que haber adentro. Tengo para ir avanzando, tengo una siguiente pregunta que puede ser un poquito incómoda, y esta pueden decir paso, pero ahora si pasan todos no sé qué vamos a hacer, digamos, pero ¿cuál ha sido la situación? Claro, claro. ¿Cuál ha sido la situación más crítica que les ha tocado manejar y cómo la resolvieron? Y de repente es como difícil confesar este tipo de situaciones, digamos, en público. Pero no sé si alguien se quiere arriesgar o quiere contar. Yo en virtud de mis colegas voy a tirarme al ruedo porque la situación más difícil que nos ha tocado es pública. Tú bien lo mencionaste al inicio, yo estuve muchísimo tiempo en el regulador chileno local, CMF hoy día, la Comisión para el Mercado Financiero, antiguamente la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Y te hablo porque fue público, fue un incidente que nos ocurrió en marzo de este año, del 2021. Y yo creo que esa ha sido la situación más crítica que nos ha tocado resolver, me ha tocado a mí como profesional. ¿Y cómo se resolvió? Bueno, yo creo que ahí uno aplica todo lo que ha aprendido, se aploma en el incidente y tienes que empezar a tener visibilidad y a correlacionar los distintos eventos que están pasando, no solo en la parte técnica, sino también creo que al manejar un momento crítico tienes que tener mucho manejo comunicacional, sobre todo si eres un regulador, porque no solamente tienes que hacer frente a este ataque que está, o pseudo ataque, o alerta de ataque que estás manteniendo, sino que también tienes que hacer frente a tus stakeholders, a tus clientes internos y externos, a toda aquella persona que se siente insegura por lo que está ocurriendo y tú tienes que darle una respuesta, salir con comunicados rápidos. Yo creo que eso ayuda muchísimo a transparentar lo que está pasando y en qué minuto de la crisis estás. Y cuando ya se va solucionando, también transmitirlo, mandar comunicados, ayuda mucho a calmar un poco la ansiedad de las personas que están pendientes de lo que está pasando, sobre todo si es un regulador, insisto,
porque si no lo puedes manejar más internamente. Pero siento que eso nos ayudó a resolver muchísimo, el tomar un poco el bastión de lo que siempre le exigimos cuando yo estaba en ese lado del regulador, a las mismas instituciones y al sector que regulábamos, la transparencia, la comunicación, la colaboración, y eso fue algo que tenía que ser consecuente en la aplicación del incidente que se estaba sufriendo en ese minuto. Se logró hacer, se vio con buenos ojos el manejo, en ese minuto salimos muy fortalecidos, y no hubo grandes cuestionamientos por el manejo también comunicacional que se mantuvo. Entonces yo creo que ese ha sido un incidente importante, un minuto de crisis. Claro, ¿y qué fue lo que pasó, Alexandra, ahí exactamente? Hubo una alerta con una explotación de una plataforma exchange, de un virus que andaba por ahí, y claramente nos atacó. No hubo exfiltración de datos, afortunadamente no hubo ningún tema tan complejo, bastante más normal de lo que en principio parecía, pero claramente el mundo financiero se empezó a convulsionar, digamos, y las preguntas no eran solo de la parte regulada, sino que había un temor de mandar cosas. Tenemos historia también, recordemos que hay un par de entidades financieras grandes que han sufrido eventos importantes, entonces ya había un temor. Así que yo creo que sí, lo supimos manejar, pero yo creo que ahí hay una coordinación que hay que hacer, colaboración, y como digo, manejarlo con mucha transparencia y oportunidad para que la gente entienda en lo que estás, cómo lo estás manejando y cuál es la afectación real que esto tiene. Excelente, claro, claramente ahí, porque en algún momento te va a tocar un evento difícil, sí, claro, o complejo. Y bueno, lo importante es cómo manejarlo. Así bien, es. bien, muchas gracias. Carlos, un poco, claro, independiente del incidente en sí que una empresa pueda ser afectada, lo importante es prepararse. O sea, Claro. el tema de la concientización, el tema de generar planes que no solamente queden escritos, que sean probados, todo lo que es los diferentes niveles de escalamiento y comunicación, porque muchas veces pasa cuando hay incidentes súper graves que cualquier persona de la empresa podría generar comentarios que podrían afectar mucho más al negocio. Entonces, hay que generar toda una estrategia comunicacional, definir las personas que van a dar declaraciones si es necesario, o van a dar comunicados públicos. Entonces, hay una serie de actividades que hay que trabajar para todo lo que es la gestión de incidentes. Es un proceso, la gestión de incidente independiente del incidente en sí que puede afectar la organización. Entonces, ahí hay que estar siempre trabajando en eso, porque una empresa o fue afectada o en algún futuro podría ser afectada por algún tipo de ataque. Excelente. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta que tengo es para las damas presentes. Y dice, la pregunta es, ¿por qué a las mujeres les cuesta tanto estudiar carreras técnicas? Y en particular, ¿por qué hay tan pocas mujeres en el ámbito de ciberseguridad? ¿Y qué les dirían a las mujeres que hoy día están pensando desarrollar una carrera en ciberseguridad? Esa pregunta va para Soledad y Alexandra. Sí, Carlos, lo que tú mencionas es, siento que cada día ha ido cambiando más. Hoy día son más mujeres las que están en el ámbito de las tecnologías de la información. Porque hablar de temas técnicos, siento que depende del tema. De las tecnologías de la información, sí, siempre ha sido minoría el tema de las mujeres, lo hemos conversado con varias mujeres del ámbito, y en general siento que hoy día esa puerta se está abriendo. Se está abriendo, y espero que el día de mañana no sea un tema y sea más normalizado. Es un tema duro, tal vez porque tienes que lidiar con muchos puntos de la organización,
con conocimiento, instalar la política. Hoy día existe una fricción tal vez con el género, pero sabemos, Sole y yo, que podemos hoy día tomar esta pregunta, sabemos que eso está cambiando favorablemente para nosotros. Nos da alegría. En los años que a lo mejor partimos nosotros sí era como nada, pero hoy día sí veo con gran alegría que se están incorporando más mujeres. La invitación también es a que lo sigan haciendo. Siento que es una carrera que tiene mucho de todas, o sea, mucho de, no es porque sea de este ámbito va a ser más o menos dura para una mujer, sino que es como igual a las demás. A lo mejor es menos conocida, a lo mejor el nombre asusta un poquito, pero siento que estamos súper empoderadas para tomar cualquier desafío como mujer. Hoy día la brecha se tiene que ir ajustando. Hay mujeres muy buenas en esto, así como también hay en otras áreas. Nos desenvolvemos con la misma pasión que lo podría hacer otro género. Hoy día creo que ya no debería ser tema. Espero que el día de mañana ya no sea tema, pero sí a veces nos invitan a participar porque justamente somos mujeres. Entonces, bueno, estamos en una, yo creo que una transición de que esto ya no sea tema para el género. Pero yo las invito a las mujeres que quieran, que se interesen en que es una carrera normal, es un ámbito donde uno se puede desarrollar bastante bien. Tenemos bastantes aptitudes como género para tomar estos temas, somos ordenadas, hay harto carisma también, tienes que seducir de buena manera al sector para que se suba a los planes, y eso las mujeres tenemos el carisma y la doctrina para poder hacer que de repente las cosas pasen de buena manera y más rápidamente. Excelente, gracias. Alexandra. Sole. Sí, mira, yo estaba pensando cuando hablaba Alexandra y yo creo que efectivamente, o sea, cuando uno entró a estudiar ingeniería ya era como raro porque éramos pocas mujeres en ingeniería. Y claro, uno veía pocas en eléctrica, pocas mujeres en informática, pocas mujeres en mina, pero yo te diría que hace, no voy a decir los años, pero yo creo que muchas nos atrevimos. Acá no hay un tema de género. Yo la verdad es que creo que las mujeres son capaces, tanto como los hombres, de hacer todo lo que se desafíen a hacer. En esta carrera en particular, el tomar el tema de ciberseguridad efectivamente es un tema que está más dominado por hombres, pero las mujeres que nos hemos atrevido, la verdad es que lo pasamos súper bien, la mayoría somos súper apasionadas por el tema. Eh, el tema de seguridad de la información es un tema muy amplio. eh, y yo las motivo a las mujeres que están escuchando acá que se atrevan a participar de incorporarse en el tema de seguridad de la información, porque como te digo, hay partes más técnicas para las que les gusta la parte más dura, hay todo un tema de controles técnicos a implementar, hay temas blandos, temas de concientización, temas de gobierno, de políticas, normativa, compliance. em, Hay temas de estrategia, de diseño de estrategia, entonces yo creo que es tan amplio y además te da tanta movilidad porque puedes trabajar. Yo he trabajado en distintas industrias aplicando el tema de seguridad de la información, y la verdad es que es súper entretenido porque uno no está focalizada solamente en un tipo de industria en la cual puede trabajar. Alexandra también se ha ido moviendo con distintos matices, y me imagino que Pau también y Willy también. Por lo tanto, es una carrera que en los próximos años va a tener mucha demanda. El tema de ciberseguridad en infraestructura crítica, todo lo que es energía, agua, transporte, telecomunicaciones, va a ser muy demandado, yo creo, en los próximos años. Por lo tanto, hay mucho, mucho por hacer en este campo, y la verdad es que necesitamos muchos profesionales, de hombres y mujeres, digamos, que aporten en el tema del talento, a desarrollar más esto a nivel país también. Bien, bien, gracias, Soledad. Una siguiente pregunta es ¿qué le hubiera gustado saber cuando empezaron su trabajo en el ámbito de la ciberseguridad, y qué recomendación les daría a los que están estudiando y piensan dedicarse
a este tema. Ahí quizás, bueno, una pregunta abierta. Pau, Willy, quizás si quieren responder. Sí, voy a empezar yo. Bueno, aunque en realidad para la primera pregunta que planteas no tengo mucho la respuesta. ¿Qué me hubiera gustado saber? Pues seguramente muchas cosas y ninguna en concreto que te sepa decir ahora, ¿no? Pero lo que sí tendría son muchas recomendaciones, que seguramente no quepan todas aquí, que voy a tratar de sintetizar. Pero una es que, como en casi cualquier carrera técnica, que no piensen voy a estudiar, me voy a sacar este certificado y entonces ya me voy a echar a dormir porque ya me preparé, ya soy experto en seguridad y a vivir, ¿no? Sino que esto va a ser un aprendizaje constante. Eso es muy importante. Es decir, alguien que entre en una carrera de este tipo, pero no solo aprendizaje, o sea, aprendizaje de técnicas, pero también aprendizaje voy a decirlo muy simplemente, del enemigo, qué está haciendo, qué técnicas usa, qué hay en el ambiente, cuáles son las nuevas amenazas, qué cosas me van a amenazar a mí como empresa o a la sociedad en general. Y esto cambia rapidísimamente, o sea, que cambia a una velocidad vertiginosa. Entonces, tiene que ser alguien muy dispuesto a estudiar constantemente a lo largo del resto de su carrera profesional. Entonces, para mí esto es una recomendación muy fuerte. Otra es un tema que ha ido saliendo. Todos habéis hablado de la importancia de la comunicación. Hemos hablado de comunicar al regulador, de comunicar a la prensa, de comunicar a mis clientes. Todo esto es importantísimo, pero es que además en seguridad tenemos el mito es que este es el tipo o la tipa, ¿no?, que hablan raro en la empresa y me dicen cosas que yo no entiendo. Y entonces nosotros nos encontramos con situaciones, primero, de presentarnos a la dirección con malas noticias. Nos está pasando esto, tenemos este problema, o sea, hasta el punto de que dicen, bueno, el tío de seguridad es un gasto, ¿no? Porque yo no vendo, yo no genero beneficios a la empresa, yo soy una persona que pido dinero para protegerse de cosas que dan miedo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la capacidad de comunicación del propio CISO. Una cosa es tener planes de comunicación pensados para determinadas situaciones, como decíamos, reguladores, prensas, clientes, etc. Pero otra es que el CISO va a tener que ser alguien capaz de explicar en un lenguaje de negocio, va a tener que ser capaz de explicar un problema o una amenaza en los términos en que la persona que tiene delante vayan a entenderlo. Y que no lo vean como este me está hablando de una cosa muy rara y uy, qué peligro, pero que no nos vean como algo que me está dando miedo, algo que yo no conozco. Entonces, una recomendación muy fuerte que doy, porque los candidatos ahora a empezar esta carrera y a hacerse CISOs de una organización, yo les voy a recomendar mucho que aprendan de esa organización donde están, que se la aprendan de arriba abajo, porque van a tener que hablar en nuestro caso, pues con el cajero que está en la ventanilla frente al público, con el director general al que habrá que explicarle un determinado riesgo, con el colega al que habrá que pedirle que aplique ciertas medidas y todo eso, si el CISO es capaz de explicarlo en el lenguaje de negocio de la industria o de la empresa donde está, ese CISO va a poder tener mucho más éxito que si dice, no, yo soy experto en ciberseguridad, entonces voy a hablar de amenazas persistentes y voy a hablar de malware y voy a hablar de una serie de cosas que automáticamente la persona que tienes delante te va a hacer una barrera y le vas a crear como una cierta distancia. Y además, algo que ha dicho Soledad, ¿no?, de la oportunidad de ir cambiando de sector, de empresa, de actividad, pues lo que yo sí recomiendo es que cada vez que hagamos ese cambio, no nos encerremos en yo soy experto en ciberseguridad. Si yo voy a trabajar en un banco, yo soy experto en ciberseguridad, pero soy experto en banca. Y si voy a trabajar en una mina, soy también experto en mina. Y si voy a trabajar en el sector del automóvil, soy experto en la manufactura del automóvil. ¿Me explico? Porque eso es lo que realmente nos dará la opción de dar un valor añadido a la industria donde estemos, y a la vez es lo que hace esta carrera muy apasionante, porque uno puede ir cambiando, dedicándose a algo que es muy transversal, puede ir cambiando de sector y aprendiendo o teniendo muchas experiencias
a nivel personal y profesional de formación y de nuevos conceptos. Por lo tanto, ese es importantísimo también. Entonces, serían básicamente las dos recomendaciones que yo daría. Aprendizaje permanente y comunicación. Bien, excelente, Pau. Willy, ¿algún comentario? Bueno, Paulo dijo casi todo, pero estoy muy de acuerdo con él. Este mundo de la ciberseguridad es un aprendizaje continuo. La verdad que todos los días aparecen nuevos vectores de amenaza, nuevas tecnologías, en la cual uno sí o sí tiene que estudiarlas, tiene que aprenderlas. Si bien genera una muy buena base para trabajar en esta área, las carreras que tienen asociadas las tecnologías de información, pero eso debe complementarse con habilidades blandas, con habilidades comunicacionales, con conocimientos de estrategia y tal como decía Pau, el conocimiento del sector de la industria donde estoy trabajando, porque eso finalmente me va a poder generar la mirada de riesgo que necesito, conociendo los procesos de la organización y conociendo cómo trabajan. Entonces, finalmente hay que estar constantemente estudiando, esto no para. También lo otro que a la primera parte de la pregunta que me hubiese gustado saber, cuando uno empieza a trabajar en este mundo de la seguridad, básicamente tener conocimiento del manejo del estrés, porque sí, hay muchas situaciones que generan estrés, manejo de los tiempos. La verdad que hay que aprender a priorizar qué es lo más importante, siendo que todo es importante muchas veces. Entonces hay que aprender a priorizar, hay que pensar estratégicamente y por otra parte ese pensar estratégicamente cómo aplicar los distintos controles que existen para mitigar o disminuir el nivel de exposición de la empresa. Entonces, son muchos conocimientos que hay que ir adquiriendo, ir mejorándolos, porque uno muchas veces se aprende un área de conocimiento en específico, pero tampoco es experto. Hay que complementarlo con distintos conocimientos que se van generando por cada situación. Y lo otro también es estar dispuesto a aprender distintos idiomas, ¿ya? Porque la mayoría de la documentación, sobre todo de ciberseguridad, no está en español. Hay que entender la parte técnica en inglés muchas veces, y a veces llegan documentos en otro tipo de idiomas, pero principalmente inglés es donde está la mayor fuente de conocimiento en ciberseguridad. Entonces no puedo pretender decir no me gusta el inglés y no lo voy a aprender, porque si me quiero dedicar a este tema, voy a tener que al menos leer documentación técnica en inglés. Entonces, por ahí va mi recomendación, y las diferentes áreas de conocimiento, y entusiasmarse. La verdad que esto es súper entretenido. Por otra parte, Duoc está actualizando todas sus áreas de estudio y sus planes de estudio respecto a lo que es ciberseguridad. Entonces, la verdad que es súper entretenido, independientemente que genera harto trabajo, pero es entretenido, y por otra parte, siempre es bueno estar aprendiendo cosas, bueno, mantenerse actualizado. Eso ayuda a que el cerebro registre. Gracias, Willy. Gracias, Willy. La siguiente pregunta para ir avanzando, yo creo que puede tomar harto tiempo, quizás en un minuto cada uno contar o responder esta pregunta, porque la nube lo está afectando todo. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos de seguridad que están viendo con la migración de sus aplicaciones a la nube? Y cortito, un minuto cada uno, esta pregunta que yo creo que da para mucho. Y ahí, Carlos, no, dale, Sole. yo cortito, yo diría que el tema de moverse a la nube tiene que ver con, como muy bien decía Pau, el tema de los riesgos, visualizar qué riesgos me implica para mi negocio moverme a la nube y setear el nivel de responsabilidad, porque muchos tienen la sensación de que me muevo a la nube y con esa condición el proveedor de nube es responsable de todo, de la seguridad, de todos los aspectos, y muchas veces eso no está claramente evaluado.
cuando uno se mueve a la nube y están definidas las responsabilidades de quién se hace cargo de qué, de quién mitiga qué riesgo y cómo hago el cumplimiento de que esos controles efectivamente sean eficientes y eficaces. Y que eso esté apalancado evidentemente en los acuerdos de niveles de servicio, acuerdos de licenciamiento que se incorporan cuando uno contrata esos servicios nube. Bien, bien. Alexandra. Bueno, complementando un poco, Carlos, lo que decía Soledad, yo creo que hoy día es súper importante definir los roles y las responsabilidades de cuando tú asumes un contrato en nube. También definir qué es lo que puedo llevar a la nube, cuáles son los costos, qué es lo que implica, cómo yo voy a mantener esa nube en el tiempo, qué tipo de nube me están ofreciendo. Y Willy y Pau responden. Sí, bueno, para complementar, muy de acuerdo con lo que indica Soledad, hay que tener claros los niveles de responsabilidad en el sentido de, como empresa, cuáles son los controles de seguridad que debo supervisar, y por otra parte, en cloud, cuáles son los controles que debo exigir. Eso depende del tipo de servicio que contraten en realidad. Si bien muchas empresas están en la estrategia Cloud First, hay que determinar cuáles son los niveles de responsabilidad. Y lo otro súper importante, no porque yo lleve algo a la nube está seguro. O sea, muchas veces las empresas piensan que desarrollando una página web o una solución web, sin implementar controles de seguridad, al llevarla a la nube está segura. La verdad que hay que pensar que en cloud es muy similar a lo que pasa on-premise, donde llevo todos mis servicios o infraestructura a la nube, pero el resto de las cosas siguen funcionando de la misma manera. Entonces hay que identificar de igual manera, y tal como se ha ido planteando desde el inicio de esta conversación, tener una visión de riesgo. Tener una visión de riesgo sobre lo que voy a implementar en la nube y cuáles son los controles que voy a establecer, y cómo voy a proteger los activos de información o la información que voy a disponibilizar en esta nube. Entonces, esa es mi recomendación. Bien. Pau. A ver, yo tengo poca experiencia en lo que es migración de servicios a la nube, y eso quizás porque ahora llevo bastantes años trabajando en el sector financiero, y aquí, por lo menos en mi territorio, el sector financiero ha sido bastante reacio tradicionalmente a traspasar cosas a la nube. Siempre ha existido un poco ese temor de, bueno, los datos, ¿no? Los datos de mis clientes, los datos de las cuentas de mis clientes puestos en una nube en la cual yo no sé quién tiene acceso, quién administra, quién podrá ver, y más en un territorio pequeño como es Andorra, en el cual poner los datos en la nube significa no solo ponerlos en Internet, sino ponerlos en una jurisdicción forzosamente fuera de nuestro país. Entonces, más bien aportar nuestra visión de esto que no mi experiencia en trasladar cosas en la nube. Porque nosotros le vemos indudablemente muchas ventajas desde el punto de vista de continuidad de negocio. Es decir, si yo tuviera mi banco en la nube, pues evidentemente si mi centro de proceso de datos cae, pues yo voy a seguir teniendo aquello disponible desde cualquier sitio. No todo el centro, quizá un servicio, quizá una cosa muy particular, ¿no? Entonces sí hemos empezado a mover cosas a la nube desde hace bien poco, pero no tanto los datos de nuestros clientes o nuestro core, sino como precisamente herramientas de protección muy vinculadas con la seguridad. Por ejemplo, las herramientas de protección contra ataques de denegación de servicio por fuerza bruta contra las líneas de comunicaciones, pues es algo que lo tenemos en la nube. Pero ahí no está el know-how ni el core del banco. Ahí lo que está es una herramienta de protección. La herramienta anti-spam pues está en la nube, es decir, esa herramienta que es quien en primera instancia capta todo nuestro correo electrónico, lo limpia, lo evalúa, lo analiza y ya solo nos entrega hacia nuestros servidores internos un correo que previamente ha sido sanitizado, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es poner en la nube este tipo de herramientas o de servicios que en realidad no son los datos del banco puestos en la nube.
Es probable que vayamos avanzando y que acabemos poniendo también datos de negocio en la medida en que la nube nos dé pues, esa seguridad o esa fiabilidad, porque sobre el papel le vemos muchas ventajas a nivel de continuidad de negocio, pero de momento no es la tendencia que estamos siguiendo. Perfecto. Y Alexandra, quizás algún comentario para complementar. Sí, complementando un poco lo que ya se ha formulado, siento que, claro, la nube hoy día, como decía Pau, tiene varios beneficios, todos hablan de nube, todos quieren ir a la nube, pero mucha gente es una tendencia. Creo que ahí hay que manejar un poco las ansiedades, sobre todo de empresas que no conocen el nube, y ver bien de qué nube estamos hablando. Existen proveedores con budget bastante variados, unos muy potentes, grandes, que están orientados a grandes informaciones. Él tiene elástica y tiene bastantes bondades, pero así como tiene bondades, también tiene un tema de los riesgos y hay que manejarlo, lo que decía Willy, de saber qué voy a poner, cómo lo van a manejar, y todo eso es necesario para poder tomar la decisión. No solo porque el de al lado se va a la nube, yo me tengo que ir a la nube, necesariamente. No voy a ser mejor o peor, sino que lo importante hoy día es no perder la visión del objetivo con que yo me voy a la nube y de esta triada, ¿cierto?, tan importante que es mantener la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de la información. Y ahí creo que hay un punto que hay que tomar muy en serio y poder ponderar si yo voy a la nube, lo voy a hacer de esa manera, voy a poder controlar mis datos, voy a mantener mis riesgos a salvo. Así que yo creo que eso es básicamente lo que deberían evaluar y como yo veo la nube. Hoy día hay muchos que venden nubes sin saber también lo que están vendiendo. Entonces hay que tener las precauciones necesarias para poder tomar la mejor decisión, y no porque no estoy en la nube soy menos feliz o soy menos top o soy menos vanguardista, sino que puede ser que no es el minuto. No hay que forzar a la empresa a migrar a la nube si yo o si el equipo de seguridad no tiene los conocimientos necesarios para poder hacerlo. Perfecto, gracias Alexandra. Bueno, vamos a ir cerrando con algunas preguntas bien específicas. La siguiente pregunta es para ti, Soledad, y tiene que ver con los seguridad en OT. Y en tu visión, ¿cuáles son los principales desafíos de la seguridad OT y lo que va a evolucionar hacia la seguridad IoT, digamos? Cuéntanos un poquito. Sí, yo creo que el gran desafío en todo lo que son ciberseguridad en el mundo operacional, en las tecnologías de la operación, tiene relación con el manejo de los proveedores y la madurez de estos proveedores que participan en este mercado. Vamos a encontrar herramientas que ocupamos en el mundo TI y que las vamos a poder llevar al mundo T, pero las vamos a tener que llevar con una mirada del mundo T, donde lo más importante es la disponibilidad de la operación y ya no es tan importante la confidencialidad de la información y la integridad de la información. ¿Ya? Lo más importante es la disponibilidad, porque operamos 7x24 en la mayoría de las industrias donde se trabaja con sistemas de control industrial. Entonces yo te diría que ese es como el principal desafío. Nos vamos a encontrar con empresas del tipo Schneider, Honeywell, ABB. No nos vamos a encontrar con lo que vemos habitualmente en el mundo TI, que nos encontramos con otros players, con otros tipos de proveedores. Entonces, trabajar en conjunto y ver el estado de madurez en que cada organización se encuentra y transitar hacia un estado ideal de acuerdo al apetito de riesgo o a los riesgos que nos encontremos. Ese yo te diría que es el gran desafío, y además, algo muy importante, lo dijo Pau, hay que conocer del sector donde uno está, de la organización donde uno está. Por lo tanto, si yo estoy en minería, yo tengo que saber de minería, tengo que, para poder establecer un lenguaje con la gente de la operación, de manera tal de transferir el conocimiento, de que ellos entiendan la importancia de ciberseguridad y yo a la vez entienda la importancia de la operación. Porque si no lo entiendo, no vamos a tener un lenguaje común para poder desarrollar una estrategia que apunte a mitigar los riesgos que pudiesen afectar lo más importante para nosotros, que es la disponibilidad. Y en otras industrias pasa lo mismo. Entonces, y en eso el ecosistema es súper amplio,
porque trabajamos con personas, con proveedores terceros que apoyan en distintos servicios, trabajamos con fabricantes que desarrollan los sistemas de control industrial y necesitamos que cada vez el concepto de ciberseguridad esté incorporado. Y por otro lado, generar este ecosistema, este proceso de gestión de seguridad en el ámbito T es un desafío porque significa incorporar todo este ecosistema, que trabajemos de manera coordinada con un objetivo común, que en el fondo es mitigar los riesgos que pudiesen afectar nuestra operación. Cortito, porque ya nos va quedando poco tiempo. Sí. Son las preguntas ya de cierre y más específicas. La siguiente pregunta es para ti, Pau. Chile está tramitando desde algún tiempo una ley de protección de datos personales, ¿ya? Yo sé que en Andorra tú nos contabas que todavía no tienen una ley de protección de datos personales, pero está en un ambiente europeo que está mucho más avanzado en este tipo, tiene mucho más madurez. Entonces, frente a esto, y en respuesta a un CISO que hoy día está pensando qué es lo que se le viene, ¿ah? ¿Cuáles son los controles que hoy un CISO debería estar implementando? ¿Cuáles van a ser los principales desafíos que implican estas leyes de protecciones de datos personales? También en un par de minutos. Cuenta. A ver, primero quiero hacer una puntualización. Andorra sí tiene ley de protección de datos. Bien. Tiene una ley de protección de datos, creo que es del año 2003, es una ley propia andorrana. Lo que sí es cierto es que está por salir desde hace meses y bueno, van saliendo distintas modificaciones, está por salir la nueva ley de protección de datos, que debe ser coherente con RGPD. ¿Vale? De ahí quizá un poco la confusión de que, o sea, está pendiente por salir esa nueva ley, pero sí existe una ley anterior. Entonces, nosotros de algún modo ya nos estamos planteando, como conocemos RGPD y conocemos el proyecto de ley que va a ser de obligado cumplimiento en breve, sí nos hemos hecho ya el planteamiento de qué forma puede afectarnos lo que es la nueva ley. No creo que sea muy distinta de lo que se esté trabajando en Chile, porque en esto actualmente se está convergiendo mucho y hoy en día, aunque hace un momento estábamos hablando de la nube, ¿qué sentido tendría pues, que cada país tuviera una ley absoluta y radicalmente distinta, ¿no? O sea, cada vez más este tipo de cosas van a converger. Cuando nos planteamos esto y vemos en qué sentido van las nuevas regulaciones, nos damos cuenta de que en algunos casos, para poder dar cumplimiento a alguno de los requisitos, vamos a tener que modificar, por supuesto, ciertas cosas. La banca ya es una industria que de por sí aplica muchísimos controles de seguridad. En realidad, si tú coges esa 27001 que decíamos y coges también el marco de control de la EBA y lo aplicas 100%, vas a estar cumpliendo prácticamente la ley de protección de datos, porque toda esa parte de copias de seguridad, de privacidad, de protección de la información, es decir, vas a tener la mayor parte. Creo que alguien, no recuerdo exactamente qué panelista lo dijo antes, que a medida que ibas avanzando los distintos marcos, cada vez que añades uno nuevo, es ya añadir solo 2 o 3 cositas, porque con los anteriores ya casi que estás cumpliendo y normalmente no son incoherentes entre ellos. Normalmente hay mucho solapamiento, pero van bastante en la misma línea. Entonces, como decía, en los bancos ya aplicamos desde hace mucho tiempo muchísimas cosas que a lo mejor para otros sectores el querer aplicar esa ley van a representar novedades. Sin embargo, en nuestro caso concreto, pues hay una serie de derechos que quedan plasmados en esta ley, ¿no? Como el derecho a la supresión, el derecho a la consulta, el derecho a la rectificación, este tipo de cosas que en las nuevas leyes ya se ve que el centro de todo esto es la persona. Es decir, si yo tuviera tus datos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué datos tengo yo de Carlos Bustos Herrera, ¿no? Pues ¿qué datos tengo yo de él? Y cuando digo datos, pues ahí tendría que ser capaz de ver una imagen que le grabé con la cámara el día que vino por aquí a visitarnos, tendría que ser capaz de recolectar todos sus emails, tendría que ser capaz de todas las conversaciones telefónicas grabadas que tengo de él. Si se me ocurrió grabar esta conferencia o este panel, pues como también le tengo a él ahí, también tendría que ser capaz, utilizando a Carlos Bustos como índice, de
detectar toda la información que yo tengo relacionada con él para poder aplicar esos derechos que Carlos Bustos va a tener sobre su información que yo tengo almacenada en mi organización. En nuestro caso, este va a ser seguramente el reto más grande porque va a implicar cambios tecnológicos profundos, va a implicar indexar ciertas bases de datos de una forma completamente distinta a como lo hacíamos hasta ahora. Va a implicar que muchos sistemas distintos, con tecnologías distintas y de ámbitos distintos, de algún modo sean capaces pues, de converger en algún tipo de índice, de base de datos o de algo para que yo pueda obtener de forma inmediata toda esa información vinculada con una persona que me está pidiendo ejercer su derecho sobre su información. Habría muchos más retos, pero este ahora mismo para nosotros es el más colosal. El más colosal y no tiene solución fácil. Todavía no sabemos si tendré que resolver esto de forma histórica o no. Si lo tenemos que resolver de forma histórica va a ser todavía más colosal, porque significaría pues, ponerse a investigar en todo el histórico que yo tengo a lo largo de años para poder cumplir con ese requisito. Gracias, gracias, Pau. Bueno, y estamos cerrando ya y quizás darle a cada uno un minuto para cerrar. Y en este mes de la ciberseguridad, ¿cuál sería su principal mensaje a los que nos escuchan en este momento? Y abro ahí para que cada uno en un minuto de su cierre. Bueno, partimos por acá, Carlos. Siento que el mensaje más importante para los que nos escuchan, me imagino que muchos de los que nos escuchan están relacionados con la ciberseguridad o quieren relacionarse o les interesa. Octubre es el mes de la ciberseguridad, siento que hay que visibilizar temas y sensibilizar a las organizaciones, compartir muchos temas con directorio, también es importante meterse ahí, hacer que el tema sea central, que sea estratégico, posicionarlo, hacer campañas de concientización con los colaboradores, trivia, ojalá seamos bien ingeniosos en este método porque muchas veces los términos de ciberseguridad se acuñan como alguien decía en el panel al minuto, son tediosos, son largos. Pau parece que comentaba, pocha, esta persona de ciber fome porque me viene a mostrar una carta que yo no quiero y que no me es rentable. Por lo tanto, eso, invitarlo a que posicionemos el tema de manera lúdica, de manera entretenida y que visibilicemos las estrategias que hay que tener para los próximos años. Bien, gracias, Alexandra. Sí, yo concuerdo plenamente con lo que dice Alexandra. Yo creo que es importante octubre porque se declaró como el mes de la ciberseguridad y se hacen bastantes eventos, pero yo creo que esta campaña tiene que ser permanente, es deber de todos los que estamos en esta área generar la cultura de ciberseguridad en nuestras organizaciones y generar la cultura también a nivel país. En cada instancia que podamos promocionar y por eso es que uno participa en este tipo de eventos porque quiere efectivamente, como dice Alexandra, visibilizar el tema, que más gente trabaje en esta temática, porque yo creo que tenemos mucho por avanzar todavía en distintos ámbitos. Así que la invitación es a sumarse, a participar, a generar la cultura a nivel de la importancia de lo que va a significar ciberseguridad y de lo que significa hoy día, del habilitador que va a ser para el proceso de transformación digital. Hablamos de la nube, van a venir muchos cambios tecnológicos que se están incorporando en las compañías. La automatización también va a ser un factor súper relevante en nuestro país. Así que eso, la invitación es a sumarse. Gracias, Soledad. Willy. Sí, bueno, complementando con lo que indica Soledad y Alejandra, en este mes de la ciberseguridad, bueno, lo más importante es concientizar la cultura, indicar a las personas que la seguridad o ciberseguridad es un apoyo para ellas. La verdad que muchas veces se ve la ciberseguridad como un stopper a nivel organizacional y para las personas es como algo complicado, pero el fin final es ayudar a las personas a evitar que puedan sufrir algún tipo de
de riesgo, algún tipo de robo de información, algún tipo de fraude. Entonces es súper importante concientizar a las personas. La ciberseguridad está para ayudarlos, para apoyarlos, para hacer crecer las empresas, ser un apalancador importante. Así que aprovechar de agradecer a Duoc el empujar estas actividades e impulsar el tema de la ciberseguridad a nivel país. Excelente. Gracias, Willy. ¿Y Pau? Sí, yo un poco volver a cuando nos preguntaba sobre los consejos, ¿no? Luego ya salió un poquito esto, ¿no? Bueno, por supuesto, invitar a todo el mundo a sumarse a esta carrera. A mí me parece, aunque no empecé por ahí, pero los últimos 15 años estoy dedicado a ella y me parece apasionante, sobre todo porque es absolutamente cross. Es decir, cada vez vamos a tener la ciberseguridad más incorporada a cualquier sector industrial o social o cultural. Es decir, que es algo que es bien importante, bien relevante, va a más. Los que lo vean como una salida profesional de moda o como algo, pues también va a funcionar porque es algo que está en auge. Y los que realmente estén motivados por el tema, pues yo les auguro pues un futuro lleno de entretenimiento y de aprendizajes. Y quiero insistir finalmente pues en animar también a las chicas a sumarse a esto. Es algo que ya ha salido en la pregunta correspondiente, pero creo que como conclusión pues está bien recordarlo, y no solo a las chicas o a las mujeres, que no hay ninguna duda ya, como se ha dicho, de su capacidad para liderar proyectos como CISO, sino también al resto de la sociedad, a no calificar o juzgar o tachar a las mujeres que se dedican a esto de una o de otra forma, que creo que esto puede ser un stopper para que muchas decidan no dedicarse. Es decir, podemos tener alguna que diría, me gustaría hacerlo, pero ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? ¿Me van a decir que soy una friki? ¿Van a decir que soy esto o lo otro? Y esto puede ser un stopper. Y entonces, no solo a las mujeres a animarse y a participar, sino al resto de la sociedad a juzgar pues a la gente por su profesionalidad y por su trabajo, no por este tipo de cosas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Pau. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que se generó buena energía en este panel. Los que estamos en este ámbito lo pasamos muy bien. Nos entretenemos bastante con el tema. Creo que fue una oportunidad también de esto que mencionaban, de seguir aprendiendo. Y eso es importante. Yo aprendí varios conceptos en esta conversación. Así que muchas gracias, Alexandra, muchas gracias, Soledad, gracias, Willy, y gracias, Pau, por conectarse y compartir su experiencia y aconsejar y ilustrar por dónde va este mundo de la ciberseguridad. Muchas gracias a Duoc UC por invitarnos a este panel de conversación en este tercer summit de ciberseguridad, y finalmente muchas gracias a todos los que se unieron al panel y nos escucharon, y ahí, bueno, estaremos conversando en futuras ocasiones, digamos. Este ámbito de ciberseguridad siempre se presta para el aprendizaje, y bueno, que tengan un muy buen día, una muy buena tarde, dependiendo de dónde se estén conectando, y será hasta una próxima oportunidad. Chau, chau. Chao, muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Gracias. Chao, que estén bien. Chao, chao.